Tengan todos un buen día y sean bienvenidos a la clase de hoy de Desarrollo Humano Integral. Hoy vamos a ver sobre el hombre más sabio del mundo. ¿Han escuchado esto alguna vez? Que existe un hombre muy sabio, de hecho el más sabio del mundo, pero antes de ello, primero vamos a ver qué significa sabiduría. Según el diccionario, es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o experiencia. Entonces, ¿quién no ha escuchado alguna vez este concepto? Que una persona, un adulto, por ejemplo, que ha vivido muchas experiencias, tiene mucha sabiduría. Pero ahora vamos a ver, según la Biblia, qué significa realmente sabiduría. Porque no tiene nada que ver la experiencia, la edad, no importa el conocimiento, no importan los títulos, ni se refiere a la astucia. Entonces, ¿cómo era el concepto humano, no? El concepto del diccionario. Ahora vamos a ver, según la Biblia nos dice, sabiduría significa que es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Entonces, temor a Jehová no significa tener miedo, sino se refiere a tener respeto hacia Dios porque Él es nuestro creador. Y nos continúa diciendo, y los insensatos desprecian, y los insensatos quiere decir los necios, los tercos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué desprecian? Porque están rechazando a Dios. Hay personas que no quieren comprender los planes que Dios tiene para cada uno. Entonces vemos que la sabiduría no tiene nada que ver con conocimiento, con títulos, como lo había dicho antes, de la experiencia, de la edad. La sabiduría tiene que ver más bien con el respeto, la reverencia. ¿Hacia quién? Hacia Jehová. Entonces, ahora comprendemos un poco mejor sobre la sabiduría. Entonces vamos a ver de quién se trata esta historia que les había comentado del hombre más sabio del mundo. Se trata de la historia del rey Salomón. Nos dice que un día el Señor se le presentó en un sueño a Salomón y le dijo así, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué hubieses hecho tú si Dios se te presentara así como un genio, ¿no? En tus sueños y te dice, pídeme lo que tú quieras. Te dijera Claudia, Julio, María, Luis, Fernando, pídeme lo que tú quieras, que mañana lo tendrás. Tal vez, ¿qué hubiesen pedido ustedes? Riqueza, oro, tal vez trabajo para los que están desempleados o tal vez si tienen alguna enfermedad, que Dios cure esa enfermedad. Pero ¿saben qué cosa pidió Salomón? Él pidió sabiduría. ¿Qué cosa estaba pidiendo? Pero ¿qué cosa significa sabiduría? Por ejemplo, aquí nos dice, justamente ilustrando, ¿no? Que le pida lo que quiera, entonces le dice, por favor, ayúdame a tener un corazón obediente para cuidar a tu pueblo y tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué estaba pidiendo a Dios? ¿Qué significa sabiduría? Salomón estaba pidiendo una relación con Dios. Quiero que me enseñes a caminar contigo, como lo vemos aquí, caminar contigo en el camino correcto. Quiero que me enseñes a caminar contigo, que me enseñes a amarte, Señor. Quiero guardar tus mandamientos. Eso es lo que pidió Salomón. Es interesante este pedido porque lo que hizo el Señor no solamente le dio sabiduría, no solamente le dio entendimiento, sino ¿saben qué le dio? Porque existe un dueño que es el dueño de todo. El dueño de todo le dio una fortuna y riqueza en la vida. Entonces le dio sabiduría, que es el temor a Dios, como ya habíamos visto, y le dio mucha riqueza. Porque la palabra sabiduría en la Biblia se repite muchísimas veces. Y lastimosamente hoy en día existe escasez de sabiduría. Es tan grande el mundo, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque existen muchas personas inteligentes, por supuesto, preparadas con títulos y todo, pero no son sabias. Porque la sabiduría no es solamente conocer o leer libros, muchos libros. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, por supuesto que es
perfecto prepararnos, crecer, porque el aprender cada día algo nuevo es importantísimo en nuestra vida en todos los aspectos, así como estudiar, ¿no? Para nuestro crecimiento profesional, sino que estamos hablando de la sabiduría según la palabra de Dios. Entonces, sabiduría es no solamente, como decíamos, leer, sino y tampoco aprendernos de memoria las cosas, sino que sabiduría nos dice la Biblia que es vivir lo que conoces. Una vez que tú aprendes algo, tienes que ponerlo en práctica. Obviamente es importante aprendernos la palabra de Dios, memorizarnos versículos, por supuesto, pero si solamente lees y no practicas, entonces no estás siendo sabio. Jesús fue el mayor ejemplo. Su vida fue entregada al servicio, curando enfermos. ¿Cuántas enfermedades habrá curado él? ¿No? ¿Cuántas dolencias, cuántas personas que sufrían habrá curado? Incluso sacó demonios, curó a un ciego, a varios ciegos, de hecho, a leprosos. Entonces también dio alimento a los necesitados. Entonces él, de hecho, casi ni dormía, dice, en todo el tiempo que Jesús vivió aquí en la tierra, casi ni descansó por tratar de hablarles a todas las personas cada día, compartir el conocimiento de su Padre y saber que existe una esperanza, ¿no? Entonces, sabiduría tiene que ver con tu día a día. Entonces, ahora sabes la diferencia entre sabiduría y conocimiento. En Proverbios 16:16 nos dice, es mejor adquirir sabiduría que oro preciado. ¿Y saben quién dijo estas palabras? Salomón. Salomón, el hombre más sabio del mundo, escribió los Proverbios, obviamente dirigido por Dios. Entonces dice que la sabiduría es más preciada que adquirir inteligencia, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Entonces es mejor ser sabio que tener toda la fortuna y el dinero del mundo. ¿Se imaginan? Entonces, qué importante es el temor a Jehová, ¿no? También tenemos aquí otro versículo que se encuentra en Efesios 5:15, que nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, y no como los necios, sino como los sabios. Entonces, ¿cómo ustedes deben andar? No como los necios, nos dice, sino como sabios. ¿Y quién no es? ¿Quién es sabio? ¿Y quién es necio? Entonces, necio es la palabra que es una palabra fuerte, ¿no? Es la persona que cuando le hablan de Dios, como vemos aquí, se tapa los oídos y no quiere escuchar lo que Dios tiene para indicarle, para decirle. Entonces, seamos sabios a través de su palabra. También en Efesios 5:16 nos da otra recomendación. Nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, a veces damos más importancia a cosas que no deberían quitarnos tanto tiempo. Por ejemplo, a veces vemos series y nos pasamos malas noches, semanas enteras, cuando deberíamos estar aprovechando bien el tiempo. Entonces, ¿no les parece que este texto ha sido escrito precisamente para nuestra época? En estos días malos, llenos de violencia, inmoralidad, inseguridad, entonces en estos tiempos necesitamos ser hombres y mujeres sabias que aprovechemos bien el tiempo. Entonces, si leemos también en Santiago nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Ustedes qué responderían? ¿Quién es sabio? Porque el texto anterior nos decía que eh, sabiduría viene de temor de Dios, de la reverencia a Dios, en resumen. Y en segundo lugar, que aprovechemos bien el tiempo. Entonces, quién es sabio? La persona que ama a Dios. Y segundo, lo que aprovecha bien el tiempo. Y tercero, también nos dice en Santiago 3:13, muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, es decir, mostramos nuestras buenas conductas respetando toda la ley de Dios, ¿no? Ayudando al prójimo, todo lo que nos dice la ley de los 10 mandamientos y todos los consejos que nos da la Biblia. Entonces,
También vamos a ver en Salmos 92, se nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Entonces es un pedido, enséñanos, dice. Entonces, ¿quién nos puede enseñar? ¿Quién es una persona sabia? Aquel que sabe y reconoce que algún día nos vamos a morir. Todos tenemos que envejecer y tenemos que estar conscientes de eso. Así que debemos disfrutar cada día, pero no de una mala manera, sino de nuestra relación con Dios. Seamos sabios también en eso, ¿no? Aquel que no pierde el tiempo con rencores, remordimiento, odiando a los demás, amargados. Entonces, una persona sabia es aquel que le dice todos los días al Señor, ayúdame a vivir como si este fuera el último día de mi vida. Quiero amarte, quiero abrazarte, quiero sonreír, quiero ser feliz, quiero que la gente vea en mí reflejado a ti, Señor, en mi vida. Entonces, enséñame no solo a estudiar tu palabra, sino a poner en práctica todo lo que aprendo, Señor. Esa es una verdadera sabiduría. Entonces, enséñame a no malgastar el tiempo. Enséñame a vivir tus caminos, porque eso es sabiduría. Una persona sabia no posterga las decisiones importantes en su vida, sino que toma el control de su vida. Entonces, invierte su tiempo. Dios te dice, invierte en mí, dame por lo menos una hora del día. Sabemos que el día tiene 24 horas, 8 de ellos son para descansar. Entonces solo nos pide una hora de nuestro tiempo o hasta menos, tan solo con que leamos, analicemos un versículo. Entonces, ¿te parece mucho? ¿Te parece una buena inversión o una mala inversión? Porque Dios te promete una eternidad a su lado. Entonces, 20, 30, 40, hasta 50, 60 años que tengamos de vida, no es nada porque Dios nos promete una eternidad. Entonces, eso es una excelente inversión. Así que mi consejo es que aprovechen bien el tiempo. No pierdan el tiempo en peleas, discusiones, en rencor, en odio. Entonces vivan en sabiduría, dándole un tiempo diario a Dios, es decir, leer la Biblia, aunque sea como les decía, un versículo, porque sabemos que cada vez, cada día estamos más cerca del fin de este mundo. Pero no hay que tener miedo, sino Dios te dice, si quieres ser sabio, si quieres ser salvo, ve a Él, porque Él hizo un gran sacrificio. Él dio su vida por amor a ti. Entonces, ¿qué es dedicarle un pequeño espacio de tiempo en nuestro día? Incluso si no tenemos tiempo, podemos ir mientras estamos en el bus, conversando con Él, orando, pidiéndole ayuda, pidiéndole sabiduría, porque de nada sirve a hoy en día perder perder el tiempo y buscar cosas que son temporales, cuando podríamos ser sabios y disfrutar por la eternidad a su lado. Entonces, espero que les haya gustado la clase de hoy. Recuerden hacer su tarea que va a ser enviada en base al video que acaban de ver en este momento. Que Dios me los bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima clase.